Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta nueva serie se llama La Iglesia de Cristo. Acabamos de terminar la serie de las señales del fin y hemos hablado de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por su novia, va a venir por su iglesia. Amén. Y es importante saber quiénes somos la iglesia. Y hoy vamos a iniciar con la serie la Iglesia de Cristo. El título del estudio se llama Piedras Vivas. Es nuestro primer estudio. Entonces vamos a ver qué dice Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, mis hermanos, como les decía yo, hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie, les decía, se llama La Iglesia de Cristo. En esta serie, el propósito es que aprendamos a reconocer la verdadera Iglesia de Cristo. Recordemos que hay muchísimas iglesias, muchísimas congregaciones, muchísima gente que se dice iglesia, mas sin embargo no son la Iglesia de Cristo. Podrán llamarse iglesias, podrán decir, oye, voy a la iglesia, oye, yo pertenezco a tal iglesia, y el día de hoy vamos a ir conociendo la palabra iglesia, pero también quién es la verdadera Iglesia de Cristo. En esta serie también vamos a aprender a reconocer las características de la verdadera Iglesia de Cristo, su responsabilidad, cuál es la responsabilidad de nosotros como Iglesia de Cristo. Vamos a reconocer y a conocer los mandatos que tenemos como Iglesia de Cristo y desde cuándo existe la Iglesia de Cristo. Porque mucha gente también pregunta, bueno, ¿y desde cuándo inició la iglesia? Y dentro de esto vamos a aprender también que la iglesia no sustituyó, la iglesia no sustituyó al pueblo de Israel. Hay una doctrina que se llama la sustitución, ¿sí? La doctrina de la sustitución, y eso es una falsa enseñanza. Y también vamos a ver que la iglesia es y será para siempre y será siempre la novia de Cristo por toda una eternidad. Quizá a lo mejor encuentres palabras nuevas el día de hoy, pero durante los estudios las vamos a ir conociendo y aprendiendo. Así que para poder entender quién es la verdadera, necesitamos conocer y confirmar sobre quién está edificada y cómo poder defender no solo lo que creemos, sino también lo que afirmamos. Porque una cosa es creer, que yo digo que esta es la iglesia verdadera, y otra cosa es afirmar que es la iglesia verdadera. Así que vamos a iniciar con nuestro primer estudio, el cual se llama, como vieron ustedes, Piedras Vivas. Pero antes de ir al estudio de piedras vivas, tenemos que ver quién es la piedra viva. ¿Sí? Porque mucha gente dice que la piedra viva es Pedro. Creo que han escuchado todo eso. Mas sin embargo, el mismo Pedro nos enseña que hay una piedra verdadera, una piedra viva. Y dice en el versículo 4, acercándonos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y definitivamente no están diciendo que Pedro es la piedra viva. Incluso Pedro mismo dice que debemos de acercarnos a esa piedra viva que es desechada por los hombres. Mucha gente, en especial la religión católica, hemos visto que defiende y dice que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Y en Mateo 16:18 leemos que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mucha gente anda diciendo, bueno, entonces Jesús sí le dijo a Pedro que él iba a hacer la iglesia. Y otros dicen, no, es que Jesús estaba diciendo, tú eres una piedrecita, pero sobre esta roca que soy yo voy a edificar mi iglesia. Mas, sin embargo, si nosotros escudriñamos bien las escrituras, no está diciendo eso. En la escritura que es la griega, el griego, en los dos lados dice roca, en los dos lados dice piedra. Entonces, el problema aquí es que no hemos entendido que nosotros, la iglesia de Cristo, también somos piedras vivas. Amén. Entonces Pedro, Cristo nuestro Señor, le estaba diciendo a Pedro, sí, Pedro, tú también eres una piedra, y también eres una piedra viva, y sobre de ti también se va a edificar la iglesia, pero yo soy la piedra principal, o la piedra viva, o el ángulo para poder construir esa obra que es la iglesia. Así que la escritura, por todos lados que leamos, nos muestra que la piedra viva, la piedra, no las piedras, la piedra viva es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Y aunque Pedro le reconoció como la piedra viva, la roca eterna, la piedra que desecharon los edificadores, mucha gente sigue defendiendo que Pedro es el principal iniciador de la iglesia. ¿Y por qué hablan acerca de que Pedro es el principal edificador de la iglesia? Porque les conviene. Porque por conveniencia, de esa manera se deslindan de obedecer a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, a Cristo el Señor. Así que Pedro, los apóstoles, Pablo y también en el Antiguo Testamento se lee que hay una sola piedra viva. Una sola piedra viva donde se va a sobreedificar o donde se va a edificar la iglesia de Cristo. Entre ellas vemos Éxodo 17:6. En Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo ahí en presencia de los ancianos de Israel. Y este versículo que acabamos de leer, más adelante lo encontramos en el Nuevo Testamento, donde nos afirma que esa piedra o esa roca que golpeó Moisés es nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios nos va mostrando o guiando siempre a Jesucristo nuestro Señor como la piedra viva o la roca sobre la que será fundada la iglesia verdadera. Dice en Isaías 28:16: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Si ustedes se dan cuenta, este versículo que acabo de leer, probablemente haya algunas diferencias, pero es exactamente lo mismo que dijo Pedro. La piedra que desecharon los edificadores, la piedra que está probada y es la angular, la piedra preciosa, el cimiento estable, y el que creyere va a ser juzgado con cordel y a nivel. Hace tiempo hablé acerca del cordel y del nivel y del ras. No sé si se acuerdan que hablamos acerca de que los albañiles, para que sepan si sale
la barda bien recta, necesitan un cordel y un nivel o plomada. Entonces nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular y que va a estar checando a cada uno de nosotros con el nivel y con el cordel para que vayamos sobre edificando que en la piedra que es Cristo, en la roca viva, y que nosotros vayamos rectamente, derechos. No podemos irnos torcidos, no podemos irnos a la derecha ni a la izquierda, sino tenemos que caminar o crecer conforme a la piedra angular. Y dice, les hablaba yo acerca de el versículo que nos afirma que Cristo es la roca, de acuerdo a lo que acabamos de leer hace rato en Éxodo, y dice así, Primera de Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué significa este versículo? Que Pablo está anunciando acerca del pueblo de Israel que estaba tomando de la roca ahí en el monte de Oreb, o la roca de Oreb como muchos le llaman, y nosotros entendemos que esa roca era Cristo. Y esa roca tiene ríos de agua viva, porque es una roca viva, y que ellos bebían de esa agua que salía de esa roca, y que nosotros también seguimos bebiendo de esa agua viva donde ya no volveremos a tener sed. No sé si recuerdas la historia de la samaritana. Y también en el Salmo, estoy citando muchos versículos para que ustedes vean que no nada más es de que de un solo versículo sacamos que Cristo es la roca y que Cristo es la piedra viva. No, hay versículo tras versículo, toda la escritura nos muestra que Jesucristo nuestro Señor es la roca. Y dice así la palabra en el Salmo 18, 31 y 32. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Aquí el salmista aclara que solamente hay un Dios, que es Jehová de los ejércitos, y que solamente hay una roca y no hay otra roca fuera de nuestro Dios. Así que no podemos poner de fundamento a Pedro, no podemos poner de fundamento a otra roca que pudieran decir, no es que ya salió otra nueva roca, sino únicamente es nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a repetir, podría yo citar muchísimos pasajes, tengo aquí más, donde se confirma que la piedra o la roca es Cristo, que la peña es Cristo, mas sin embargo, lo que yo quiero que entendamos es que no hay otra piedra que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros, de acuerdo a la palabra y de acuerdo al estudio, somos también piedras vivas. Pero nosotros estamos edificando sobre Cristo, sobre los apóstoles y sobre los profetas. No podemos sobreedificar sobre de nada más. Si nosotros caminamos conforme a Cristo, conforme a los apóstoles y conforme a los profetas, vamos a edificar una iglesia viva y verdadera. Así que por eso es que a esas personas de la religión tradicional les conviene que Pedro sea la piedra para ellos, porque no tendrían que obedecer a la piedra viva, la cual es Cristo. Y por eso también vemos cómo es su caminar de ellos tristemente. Y no es que los ataquemos, sino que añoramos que conozcan al verdadero Cristo, a la verdadera roca o piedra viva. Así que al llegar a la conclusión de que Cristo es la roca, o el fundamento, o la piedra angular, que viene siendo lo mismo, ahora sí entendemos que nosotros, o la iglesia verdadera, está edificada sobre la roca. Debe estar edificada sobre la roca.
Si tú no estás edificado sobre la roca, no eres la iglesia de Cristo. Así de simple. Puedes estar edificando sobre los testigos de Jehová, sobre los mormones, sobre los unitarios, sobre cualquier denominación o secta. Pero si no estás edificando sobre la piedra viva que es Cristo, de nada va a servir tu edificación. Otro punto que también quiero comentar es que quede bien claro, la iglesia no es el edificio. La iglesia no es el edificio. Porque podrían decir, entonces el edificio donde estamos es la iglesia. Tenemos una costumbre de decir voy a la iglesia. ¿Sí? Voy a la iglesia. ¿A dónde vas? A la iglesia. Pero no, tenemos que entender que la iglesia somos los que estamos dentro del edificio. Ahora viene otra cosa. No todos los que estamos dentro del edificio somos iglesia. Unos son congregantes, y ahí sí digo son, porque muchos o algunos son congregantes. Se congregan en el edificio de Comunidad Cristiana Betel, ¿sí? Pero nada más muy pocos somos iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dice la palabra de Dios, hoy vamos a estudiar aquí, que la iglesia somos piedras vivas. Piedras vivas. ¿Y por qué nos habla de piedras vivas? Porque nosotros somos quienes tenemos una responsabilidad también para llevar el evangelio a las personas que no conocen la verdad de la palabra. Bien, entonces ya aclarando esto de que el edificio no es la iglesia, los congregantes no es la iglesia y que la iglesia únicamente somos piedras vivas, ya podemos continuar con la verdad de la palabra. Y de esa manera también se viene a derrumbar la falsa religión que defiende a Pedro como la roca donde supuestamente se fundó la iglesia verdadera. Sobre de Pedro no se fundó la iglesia. Pedro también es una roca viva, una piedra viva, pero no deja de ser parte del edificio, mas no la piedra angular. Cristo es la roca donde se edifica la iglesia verdadera. Y la palabra nos muestra que para que pueda continuar la obra, porque hay mucha gente por ahí que dice, miren, yo con Dios y mi Cristo, yo no necesito más. No, necesitan forzosamente que se continúe la obra y para eso necesitamos pilares. ¿Y quiénes son los pilares? Los apóstoles y los profetas. Entonces, si nosotros decimos que estamos con Cristo, los que nos van a guiar correctamente para que se edifique bien la iglesia de Cristo o para que seamos bien edificados, para que seamos puestos en el lugar correcto de esto que se está edificando, este edificio, necesitamos a los apóstoles y a los profetas. Y van a decir por ahí, entonces estoy en el lugar correcto porque aquí tenemos 3 apóstoles, una profeta, una profetisa y no sé cuántos. No. Los apóstoles son únicamente 12, no hay más. Así es. ¿Sí? Creo que ya también di una enseñanza acerca de que apóstoles con mayúsculas son 12. Apóstoles con minúsculas son todos los que van y abren obra, pero esos no son apóstoles a los cuales vamos a seguir porque hay muchos falsos. Pero los únicos verdaderos apóstoles en los cuales vamos a sobreedificar son 12 y no más. Ahora, los profetas, ¿cuáles son los profetas a los cuales vamos a escuchar? Los profetas de Dios, está Jeremías, está Isaías, etcétera y etcétera, y a todos ellos los vamos a ir escuchando conforme a las escrituras. Las escrituras son la viva voz de los profetas que ellos estuvieron hablando en lugar de Dios. Recuerden que Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo.
hasta nuestro Señor Jesucristo. Van a decir ustedes, hasta Juan el Bautista. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo y está correcto. Pero Dios, Jehová de los ejércitos, dijo, y les mandaré un último profeta. A ese van a oír. Ya no me van a escuchar a mí, ya no voy a hablar a través de más profetas. Juan el Bautista es el último profeta para imponerle manos a nuestro Señor Jesucristo, y Él va a seguir hablando de todo lo que Dios le haya dicho. Espero y esté quedando claro, mis hermanos. Todo esto se supone que ya lo aprendieron ustedes. Entonces, Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, le delega el sacerdocio, que es según el orden de Melquisedec, se acaba el sacerdocio levítico, inicia el sacerdocio, del cual vamos a ver después, porque dice que nosotros somos reyes y sacerdotes también. Vamos a hablar de eso más adelante en otros estudios. Entonces, de ahí, nuestro Señor Jesucristo es el último de los que hablaron verdad. Y de ahí vienen los apóstoles. Y de ahí se levantan un montón de falsos apóstoles. Y antes de también se levantaron un montón de falsos profetas. Así que nosotros tenemos las escrituras de las cuales nos debemos respaldar siempre. Y me han preguntado también, ¿y cuál es la mejor escritura? ¿Cuál es la mejor o la más afiliada a la verdad? Y yo les digo, entre más antigua, mejor. Entre más antigua la escritura es mejor. Muchos dicen, ay, es que la NBI está bien fácil. Sí, pero está muy manipulada. Entonces, hemos llegado nosotros a la conclusión, Comunidad Cristiana Betel, que la 1960 es la más apegada a los escritos antiguos. ¿Que tiene algunos errores? Claro que sí. Todas las escrituras tienen errores y algunas manipulaciones, pero la 1960 es la menos. Y algunos otros dicen la 1909 es la mejor de todas. Sí, pero también tiene errores. Y todas van a tener errores, porque han sido escritas por hombres. Pero la esencia principal es que Cristo es la roca. Cristo es el único mediador. Y Cristo es, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, los únicos que nos pueden dar salvación y vida eterna. No hay nadie más. Y si por ahí me dicen que hay otros diosesitos y que vamos a ser dioses y bla, 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 son falsas doctrinas de las cuales la misma escritura nos enseña. Que los testigos de Jehová tienen una nueva escritura, también es mentira eso. Esa escritura está totalmente manipulada. Y esto, mis hermanos, se los digo porque es necesario que nosotros como iglesia aprendamos. La iglesia de Cristo tiene que aprender. La iglesia de Cristo no viene nada más a cantar, a saltar y a gozarse. Sí, es parte de, pero lo más importante es el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento, el estar seguros en dónde estás edificando lo que Dios te ha dado. Si no, no sirve de nada. Porque para divertirme está el cine, para divertirme está el teatro, para divertirme hay muchos lugares, pero para conocer la verdad de la palabra, únicamente donde esté la iglesia verdadera. Si no, no sirve de nada. Así que, mis hermanos, vamos a continuar con el estudio, me desvío un poquito. Lo que también se nos dice de que somos piedras vivas, pero no la piedra angular ni las columnas, pero sí somos la iglesia verdadera, lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 19, donde dice la palabra, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Edificados, escucha bien esto que voy a decirte o a leerlo, no es forzoso que lo tengas, dice en el versículo 20 de Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ya ahora sí entendemos lo que yo estaba diciendo. Jesucristo nuestro Señor es la piedra de ángulo o la piedra del ángulo. Después vienen los apóstoles y profetas y de ahí se sobreedifica la iglesia de Cristo. Nada que ver con lo que nos habían enseñado en la tiendita de enfrente. Y dice en el versículo 21, en quien todo el edificio, ¿quiénes somos el edificio? Nosotros, la iglesia de Cristo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, o sea, no puede ser una piedrecita que se está saliendo del huacal, una piedrecita que se está saliendo de la barda, todo el edificio. Si no eres parte de ese edificio, no eres la iglesia de Cristo. En quien todo el edificio bien coordinado, hay un versículo, hay una Biblia que dice concertado y que viene siendo lo mismo. O sea, un concierto, si no está bien estructurado, no se oye bien la orquesta. Entonces lo mismo aquí, el edificio debe de estar bien coordinado, va creciendo, tienes que ir creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Y en el 22 dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿quién soy yo? Una piedra viva. ¿Para qué? Para edificar la iglesia de Cristo. ¿Cómo la tengo que edificar? Bien coordinada, sobre la piedra que es Cristo, sobre los pilares que son los apóstoles y profetas, porque en este edificio que soy yo, en esta piedra viva que somos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, es para que habite Dios y su Espíritu Santo. Escucha nada más el compromiso que tienes. No traes cualquier espíritu, no traes cualquier Dios, sino es el Espíritu Santo de Dios y Dios mismo el que está habitando en esas piedras vivas. Creo que quedó bien claro, ¿verdad? Así que la piedra principal del ángulo, quienes conocen un poquito y quienes recuerdan lo que yo enseñé también en estudios anteriores, nos habla que es la que guía todo el edificio. Si esa piedra se quitaría, se derrumbaría todo el edificio. Si esa piedra estaría un poquito chueca, crecería todo torcido el edificio. No crecería tal como lo puso el arquitecto que es nuestro Dios. Entonces nosotros debemos aprender a sobreedificar porque tenemos un gran compromiso como la iglesia de Cristo o la novia de Cristo. Y ya después en el versículo 5 de Primera de Pedro capítulo 2, donde estamos estudiando, que ese no quiero que lo pierdan porque vamos a estar regresando mucho a él, dice de esta manera Pedro, el apóstol Pedro. No el Papa Pedro, el apóstol. Vosotros, o sea, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, cada cosa que tú haces, cada cosa que tú hablas, cada cosa que tú transmites debe de ser olor agradable a Dios. Yo no puedo estar vociferando palabras obscenas o palabras maldichas o maldiciones como se dicen en algunos lugares. Yo tengo que hablar palabras de edificación. Tengo que actuar con una actitud santa porque yo soy sacerdocio. O sea, esta piedra viva debe de estar siendo completamente diferente a cualquier piedra. Y esta piedra soy yo, ¿verdad? Y esa piedra eres tú. Y esa piedra viva es la iglesia de Cristo.
Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no necesitamos sacrificar corderitos, pero sí necesitamos seguir haciendo sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales no es darte de latigazos, no es tirarte ahí 2 horas de rodillas o irte yendo de rodillas a cierto templo. No, esos no son sacrificios espirituales, esos son sacrificios carnales que a Dios no le agradan. Los sacrificios espirituales es que día con día estés crucificando tu carne. Que tú te presentes como un sacrificio vivo delante del Señor. ¿Y cómo eran los sacrificios agradables a Dios? Animalitos puros, limpios, sin mancha. Ese es un sacrificio que le agradaba a Dios en el Antiguo Testamento. Yo te pregunto, ¿estás haciendo lo mismo delante de Dios? ¿Vas delante de Dios como un corderito limpio, puro y sin mancha? No, pues todavía ando manchadito, así como como si fuera yo con rayitas de cebra o manchadito todavía. No, mis hermanos, para eso está la palabra. Para eso está nuestro Señor Jesucristo, para eso están los apóstoles, para eso están los profetas, para ir lavando por medio de la palabra a la novia de Cristo o a la iglesia de Cristo. Bien, entonces esos sacrificios espirituales deben de ser agradables a Dios. Y dice en el versículo 6 de Primera de Pedro 2, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces ya estoy entendiendo que mientras yo esté sobreedificando lo que Dios me ha mostrado que es agradable, como un sacrificio agradable a Él, yo poniendo en Sión o la piedra viva que es Cristo, que es escogida y preciosa, no voy a ser avergonzado, ni aquí en la tierra, ni delante del Creador. Que lo más importante es que no seas avergonzado delante del Creador, pero tu caminar es desde aquí. Dice en el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, no cualquiera, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes desechan a la piedra viva? Los inconversos, los que no quieren nada con Cristo, los que quieren ser religiosos, los que quieren ser cristianos mediocres, que al final no son cristianos, los que nada más están buscando a Cristo para negocio, por avaricia, porque se quieren llenar las bolsas de dinero, pero no aman al Señor. ¿Sí? Pero para nosotros, esa piedra que edificaron, Él es precioso y es la cabeza de ángulo. Esa cabeza de ángulo o esa piedra, dice la palabra que va a desmenuzar a todos aquellos que no son sus verdaderos hijos. Entonces, mis hermanos, qué bueno que son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, pues arrepiéntanse. Porque dice en la palabra, en el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que hay mucha gente que por más que quiera buscar la salvación por medio de sus fuerzas, nunca la va a poder lograr. Hay mucha gente que está buscando la salvación a base de buenas obras. Está buscando la salvación a base de permanecer en un lugar, en un templo o en una ciudad o X lugar. No se va a poder. Dice aquí la palabra muy clara que ellos van a tropezar con la piedra.
¿Por qué? Porque han sido desobedientes a la palabra de Dios. Espero y que acá ninguno de ustedes lo sea, que al contrario, cada día sean más y más obedientes a la palabra que es Cristo. Entre más nosotros estemos caminando concertadamente de acuerdo a apóstoles, profetas y nuestro Señor Jesucristo, que también dejó muchas enseñanzas en los 4 evangelios y parte del libro de Hechos, nosotros tenemos que aprender a caminar rectamente. En el estudio pasado hablamos y terminamos con una pregunta muy importante. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen que eres? ¿O quién dicen que eres? Y hoy Dios nos está haciendo la misma pregunta o la misma confrontación. ¿Verdaderamente soy la iglesia de Cristo? De acuerdo a lo que he aprendido el día de hoy, ¿estoy siendo edificado sobre la roca principal que es Cristo? ¿O estoy edificando o sobreedificando sobre la arena o sobre mis propios principios o sobre mis propias ideologías o sobre lo que yo creo que es lo mejor? Hace unos días también le comentaba yo a una persona, oye, ¿y estás dándole vara a tu hijo? Dice, no, es que apenas tiene 9 meses. Digo, no importa, tú tienes que darle vara. No, eso es crueldad. Digo, entonces dile a Dios que es un Dios cruel, porque dice que desde temprano hay que darles vara, porque la vara va a corregir a tu hijo y va a enseñarlo y lo va a enderezar y le va a mostrar el evangelio y le va a mostrar. Y ahí le pregunté, le digo, oye, una pregunta, ¿y tu hijo no hace berrinche? No, si viera cómo hace de berrinches. Pues entonces hay que enderezarlo. ¿Y cómo lo vas a enderezar? Por medio de la vara. Te aseguro que después de 10 varas va a caminar rectamente y va a dejar de estar desobedeciendo y va a dejar de estar haciendo berrinche. Y dice, ¿de veras, pastor? No, a mí no me creas, créele a Dios, porque Dios es el que lo dice, no yo. Le digo, y ahí en las librerías compra una varita de este tamañito. Hay varitas chiquitas, medianas y grandes, y chicharroneras también para ti. Así que de verdad, mis hermanos, nosotros debemos de caminar conforme a la piedra angular para poder decir que somos piedras vivas. Yo no puedo decir que soy piedra viva si no estoy sobre edificando en la roca principal o la piedra viva. Y aquí Pedro, es lo que nos está diciendo. Ok, la piedra angular es Cristo, pero ustedes también son piedras vivas. Y ustedes deben de edificar conforme a la piedra que es Cristo. Si nosotros no edificamos sobre la roca o sobre la piedra viva que es Cristo, tu edificación no es de iglesia de Cristo. Entonces ya empezamos con el primer estudio, ya Dios me confrontó el día de hoy y me dice, ¿de verdad estás seguro que eres piedra viva? ¿O eres una piedra desechada también? Y no por los hombres, sino una piedra desechada por Dios o por Cristo. Yo te pregunto, ¿quisieras ser una piedra desechada por Dios? Una piedra aventada porque no le funcionas, no le sirves, aunque tú quieras, no le estás sirviendo para que el edificio se vaya construyendo bien coordinado. Esa es la iglesia de Cristo, mis hermanos. La iglesia de Cristo, también como hace rato les decía, es el conjunto de creyentes redimidos considerados el cuerpo espiritual de Jesús y no un edificio físico. Entonces, si tú eres un creyente redimido y te consideras el cuerpo espiritual de Jesús, entonces tú eres la iglesia de Cristo. Pero tú estás siendo, déjame que yo piense que sí, tú estás siendo obediente a la palabra, desechando todo lo que no sirve. Si tú conoces las Escrituras, hay una parte de la palabra de Dios donde dice que cuando empezaron a edificar en la iglesia, Jerusalén,
empezaron a edificar los muros de Jerusalén, empezaron a edificar el templo de Jerusalén, dice la palabra que Dios les dijo que afuera podían estar golpeando y cincelando las piedras. Así es. Para que cuando llegaran y las pusieran en el templo, ya no hubiera necesidad de meterle cincel ni martillo. Quiero explicártelo ahora. Nosotros estamos siendo edificados afuera. Ahorita todavía no llegamos al reino celestial. Ya somos piedras escogidas. Y Dios ya está ahorita cincelando todo lo que no le sirve a Dios para que pueda ponerla en el templo espiritual. Entonces, si hay algo que no te agrada que te quite el Señor, déjame decirte que hasta que no lo quite, no te va a poner en el lugar correcto. Te va a tener que dar vara, no, cincelazos y martillazos. Así que, mis hermanos, la iglesia, la piedra viva, la iglesia de Cristo, somos personas, seres humanos, que obedecemos sus enseñanzas. Somos salvos por gracia. Amén. Y nos reunimos en una congregación para adorar y para reconocer que Cristo es la única cabeza y el único intermediario entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿Pedro me puede dar la salvación? No. ¿Cristo sí? Sí. Entonces, si soy iglesia de Cristo, soy una persona que obedezco las enseñanzas, que reconozco que soy salvo por gracia y que cuando me reúno aquí es para adorar a mi Creador y a mi Redentor. Si tú no vienes a eso aquí a la congregación, entonces estás viniendo de balde. No sirve. Digo, si es que te dices iglesia de Cristo. Si no te dices iglesia de Cristo y estás viniendo aquí, quiere decir que el Señor te trajo porque quiere que seas convertido. Se nos conoce también como piedras vivas porque a Cristo se le describe como la piedra viva, como el fundamento. No es que seamos piedras literales, mis hermanos, ¿sí? No al rato vayan a decir, ay, te machucaste y lloraste. No, pues es que soy de carne, no soy de piedra. O sea, sí me dolió. Entonces, de verdad, mis hermanos, piedras vivas espirituales. Edificio espiritual. La Jerusalén es una ciudad espiritual. ¿Ok? Entonces, a Cristo se le describe como la piedra viva, como el fundamento, y si Cristo es la piedra viva, nosotros somos piedras vivas que estamos edificando una casa o templo espiritual eterno. ¿Se acuerdan que dije que íbamos a ver desde cuándo está la iglesia de Cristo en la mente del Señor? La iglesia de Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. La iglesia de Cristo no fue algo que a Dios se le ocurrió porque los judíos ya no querían nada con Cristo. No, mis hermanos. La iglesia de Cristo siempre ha estado en la mente de Dios. El pueblo de Israel del cual Dios habla que somos la iglesia de Cristo es un pueblo de Israel espiritual. Ya más adelante les voy a enseñar por qué Dios escogió al pueblo de Israel literal para que nos guiara hasta Cristo. Pero no quiere decir que el pueblo de Israel sea la iglesia de Cristo. Ni quiere decir que el pueblo de Israel es uno y la iglesia de Cristo es otro. No somos los que venimos a sustituir al pueblo de Israel. También es otra enseñanza muy larga y muy importante. Cristo es la piedra escogida y preciosa por Dios, y aunque fue rechazada por los hombres, Él siempre será la piedra principal del ángulo y o fundamento sobre el cual descansa toda la iglesia. Amén. ¿En quién descansas?
¿A quién vas cuando necesitas una guía, cuando necesitas ayuda, cuando necesitas una respuesta? Debes de ir a Cristo. Cuando tú vas con el pastor y le pides consejo, no es porque estás esperando el consejo del pastor, estás esperando el consejo de Dios. Si tú vas con alguna hermana o algún hermano a un consejo, no estás buscando que te solape tu pecado, sino estás buscando el consejo de Dios. Espero y de verdad eso lo estés haciendo tú y no estés diciendo, pues a ver qué me dice el hermano y a ver si me parece. No, quiero que me diga Dios y que me hable Dios y que sea el que me muestre lo correcto. Y que quede claro, Dios nunca te va a obligar a que obedezcas. Dios te va a enseñar lo bueno y lo malo y tú vas a decidir. También tenemos que aprender que cada uno de nosotros que hemos sido redimidos, venimos a ser piedras vivas, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora ya no estamos muertos. Ahora somos piedras ¿qué? Vivas, no piedras muertas, unidos unos a otros con el único propósito de edificar la verdadera iglesia de Cristo. Si tu propósito es venir aquí a dormirte un rato, a echar el cotorreo, a divertirte, a pasar a ser convivencia, es que yo me siento bien a gusto con los hermanos, es que son unos hermanos bien buena onda y no te preocupas por edificar la verdadera iglesia de Cristo, estás equivocado. Lo principal es la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo puedo saber que estoy edificando la iglesia de Cristo? Cuando lo que yo vivo y lo que yo predico está concertado o coordinado con las Escrituras. Si algo de lo que estoy haciendo no va de acuerdo a las Escrituras, quiere decir que necesito cincel y martillo. Santo. Así que si somos llamados piedras vivas, no somos piedra de tropiezo, sino piedra para edificar una casa que verdaderamente ofrece sacrificios espirituales que Dios acepta y se complace. ¿Dónde voy a hacer sacrificios espirituales donde Dios los acepta y se complace? En mí, porque yo soy la piedra viva. Cuando me junto con un hermano en Cristo que es piedra viva, los dos nos sobreedificamos, los dos nos gozamos, los dos ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, donde Dios es el principal que acepte y se complazca en lo que yo estoy haciendo. Amén. Así que si te juntas con alguien para estar en el chisme, en la riña, en el odio, en el rencor, no estás dando un sacrificio espiritual. Amén. Y no lo acepta el Señor. También tenemos que entender que Cristo es la piedra viva, pero para los inconversos es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Mientras que para nosotros los creyentes es la piedra viva y preciosa de salvación que levanta. ¿Está siendo levantado? ¿Está siendo edificado? ¿Estás ayudando a levantar a los demás? ¿Están sobreedificándose los dos o estás solapando el pecado? Así que como piedras vivas edificamos y somos edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo que entra confiadamente para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Volvemos otra vez con lo mismo. Si yo no estoy sobreedificando sobre Cristo, de nada me sirve mi edificación. Así como Pedro es una piedra viva, nosotros también somos piedras vivas, donde Jesús prometió edificar su iglesia, y siendo Jesús la piedra angular, y esta iglesia va a prevalecer hasta el final,
porque estamos edificando sobre Cristo y no sobre cualquier otra edificación. Así que ninguno de nosotros los redimidos somos piedras muertas, no somos piedras insignificantes, todos somos piedras vivas que hemos sido escogidas. Yo no sé si te has dado cuenta de los edificadores que edifican casas de piedra y están agarrando piedras y agarran y esta sí y pum, esta no y la tiran y esta sí y le echan cemento y la edifican y edifican. Nosotros fuimos piedras escogidas por Dios. Dale gracias a Dios que Él te escogió para su edificio. De verdad, mis hermanos, estamos escogidos para buenas obras, pero también para ser parte de esa iglesia viva. Si somos piedras vivas, somos iglesia viva. Y somos escogidos entonces, ¿para qué? Para la perfecta construcción de la iglesia de Cristo. No somos cualquiera. No somos cualquier iglesia, no somos cualquier piedra, somos escogidas para la construcción de la iglesia de Cristo. Y como el gran constructor que es nuestro Dios, Él coloca sus piedras, y esto te va a gustar también, exactamente donde quiere que estén. Si Dios te escogió para que fueras una piedrita que va a detener toda una columna, ahí te escogió Dios y vas a hacer bien tu trabajo. Oye, estás bien chiquitita, sí, pero el Señor me dijo que acá me quedara. Y aquí me quedo quieto, porque aquí tengo que estar. Y luego llega la roca grandota, quítate. No, porque a ti Dios no te escogió. De verdad, mis hermanos, cada piedra que Dios ha escogido es con un buen propósito. Gracias. Y te va a poner en el lugar correcto para que siga edificándose la iglesia de Cristo. Gracias. Exactamente donde quiere Él que esté cada piedra, unidos unos con otros, y nunca se derrumbará este edificio, porque el que nos sostiene es Cristo. Y Él nos sostiene y nos sostendrá eternamente. Nadie va a llegar y va a decir, esta piedra no sirve y la va a quitar. No, porque la puso Dios, te escogió Dios. Tú eres una piedra viva escogida por Dios. Dice la palabra eso, que fuimos escogidos para eso. Somos piedras escogidas para edificar la iglesia de Cristo. Somos piedras vivas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del pecado, a la luz admirable de la vida y la gloria. Para eso te llamó el Señor. Así que ya para terminar, puntualizo nada más, para que ya quede bien claro este estudio. Una piedra viva está para proclamar alabanzas, declarar la verdad, dar y compartir del amor de Dios y de su luz. ¿Sí entendiste? Una piedra viva está o llamada o escogida para proclamar alabanzas, declarar la verdad, dar y compartir del amor de Dios y de su luz. ¿Eres luz? ¿Das amor? ¿Muestras el amor de Dios? ¿Declaras la verdad o estás caminando declarando mentiras? Una piedra viva glorifica a su Hacedor y a su Redentor en todo lo que vive y en todo lo que hace y dice. Esa es una piedra viva. Te voy a dejar con la pregunta de otra vez, ¿verdad? Con una pregunta. ¿Eres piedra viva? Pregunto. Y ya termino con esto. No quiero que vayan a estos versículos. Léelos, escúchalos, entiéndelos. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios
que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, para los que anotan. Y te dejo esta otra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo estaba hablando. Yo como perito arquitecto, fíjense cómo se llama Pablo a sí mismo. Yo como perito arquitecto, ¿por qué se llama así? Porque era un apóstol. Él sabía que tenía una gran responsabilidad, dar la verdad, enseñar la verdad para que el edificio se estuviera construyendo bien coordinado. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. O sea, les enseñó que Cristo era el verdadero, dice, y otro edifica encima. Pero, aquí viene lo importante, cada uno mire cómo sobreedifica. Necesitas ver cómo estás sobreedificando. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, Jesucristo. Y si sobre este fundamento, si sobre Cristo, que es el fundamento, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, o sea, cada uno, no es todo el grupo, la obra de cada uno cual sea, oro, hojarasca, heno, etc., el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibió recompensa. O sea, es importante entender que todo lo que tú estás edificando será pasado por fuego. Pero si permanece lo que tú estás edificando o sobreedificando, que es sobre la roca que es Cristo, tu obra va a permanecer y vas a recibir recompensa. De verdad, mis hermanos, si no entendemos esto, van a seguir edificando como caigan. Van a andar construyendo con todas las bardas torcidas y chuecas, y al final, cuando venga la prueba, se va a derrumbar, como aquel que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. ¿En dónde estás sobreedificando? Y te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Eres piedra viva? ¿De verdad estás seguro que eres piedra viva? Empieza a sobreedificar sobre la piedra del ángulo, que muchos han desechado, pero para nosotros es piedra preciosa. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.